requisitos. Fíjese cómo dice aquí en el verso 16, la ley dice, ese sacerdocio levítico estaba basado, dice, en una ley de requisitos físicos. Por eso es que ahora en Cristo, si usted se da cuenta, ya no se trata tanto de nuestras obras, sino de nuestro interior. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Ustedes oyeron, ¿verdad?, que antes decía que todo aquel que cometiera adulterio. Ahora yo les digo, todo el que ve y que luego codicia en su corazón, ya pecó. O sea que no hace falta ahora llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces ahora en el sacerdocio de Melquisedec, fíjese que eso cambia, porque ya no son requisitos físicos lo que piden. Mire lo que dice ahí, ya no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuál es el requisito aquí? Tener una vida indestructible. Por esa razón, fíjese, por esa razón, no cualquiera puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque yo quiero que usted vea conmigo qué es esto de una vida indestructible. Verso 17 dice, de esto se da testimonio, dice, desde allá, desde el antiguo pacto, cuando dice tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que eso está en el Salmo 110. Pero fíjese que fui a ver esa palabra cuando dice ahí, eso indestructible, esa vida indestructible. Fíjese que en el diccionario dice, en griego dice una palabra, está bien rara, akatalutos dice, denota algo que es indisoluble, indestructible, es decir, una vida que hace que su poseedor la tenga perpetuamente, es decir, que no se la pueden quitar, no la pueden disolver, no hay forma en la que deje de ser. Entonces ese es el requisito para ejercer en el sacerdocio de Melquisedec. Por eso fíjese que ahorita usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Sí, no, ¿por qué? Porque nosotros somos, recuerda el proceso, llamados, escogidos y finalmente fieles. Entonces dice, todos nosotros, dice en el Evangelio de Juan, se nos dio la potestad de ¿qué? De llegar a ser, es un proceso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aunque todos, dice, ¿verdad?, o muchos son llamados, luego ¿qué dice? Pocos. Entonces, si va a muchos, a pocos, ¿cuántos van a ser los fieles? Van a ser menos que pocos, ¿verdad? Ahora, dése cuenta, todos se salvan estos, los llamados, los escogidos y los fieles. Pero lo que buscan es fidelidad, ¿para qué? Para esto. Entonces, esa vida indestructible, fíjese, dice, es algo que no se puede deshacer. Y ese término, déjenme leerle aquí en otro diccionario. Dice, el diccionario Swanson dice, significa algo que no se puede acabar, literalmente indestructible, o bien algo que es incapaz de tener fin. Ahora, yo no sé, hermano, pero yo me quedé pensando un ratito en eso y dije, ser sacerdote según el orden de Melquisedec eternamente, prácticamente, ¿verdad? Usted aguantaría. Porque mire, uno tiene que checarse. ¿Cómo se checa uno? Ahorita aquí cómo nos va, para entonces saber cómo vamos a estar del otro lado, ¿ah? Porque si aquí yo no puedo ejercer sacerdocio, si aquí me parece así como que, ¡ala, qué pesado!, ¿verdad? Se imagina toda una vida. No toda una vida, no, toda una eternidad. Ahora mire entonces, acompáñame a Mateo capítulo 27. Porque quiero que vea el contexto mientras usted se vaya a Mateo 27. Indestructible es acatalúo. Se compone de dos, ¿verdad? Esta que significa sin, ¿verdad? Y la otra es catalúo.
Esta es la otra palabra. Esa significa destruir o demoler. Entonces mire el contexto en el que aparece esa palabra. Dice, tiene Mateo 27, le dije, ¿verdad? Verso 39. Dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Esa palabra destruir el templo, mire qué interesante, porque si usted se recuerda, el Señor Jesús cuando dijo eso, ¿de qué estaba hablando? Hablaba de su cuerpo, no hablaba del templo físico, del edificio. Entonces ellos entendieron que hablaba del edificio, él estaba hablando de su cuerpo. Por eso cuando ellos vienen y le dicen, mira, tú que destruyes el templo, lo que ellos no sabían, porque el Señor en ese momento ya está en la cruz. Lo que ellos no sabían era que el proceso de destruir el templo ya estaba en camino. Él ya estaba en la cruz. ¿Qué era lo que faltaba? Que lo pusieran en la tumba, descendiera a las partes bajas, que fuera consumido y ahí sí, demolido completamente. Por esa razón es que ahora, en este sacerdocio, ¿cuál es el requisito? La vida indestructible. Porque fue lo que él recibió cuando resucitó. Por eso recuérdese, dice, Job es el que dice, ¿verdad? Aunque me maten, el Señor espero, ¿verdad? Y dice, y en aquel día mi Redentor se levantará ¿de dónde? De las cenizas. Es decir, que lo hicieron polvo. Por eso él dijo, no va a quedar una piedra sobre otra. Ahora, lo hacen, mire qué terrible, ¿verdad? Lo destruyeron, ¿para qué? Para que después fuera indestructible. Por esa razón, fíjese que nosotros, acompáñenme a la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Por esa razón nosotros tenemos que entender que a veces, hermano, Dios va a empezar por destruir, por demoler, para después reedificar. Por eso el Señor cuando les habló de eso, les dijo, miren, este templo en 3 días yo lo destruyo y lo reedifico después, ¿verdad? Ahora, estamos en el tercer milenio, ¿eh? 3000 años que el Señor viene destruyendo, demoliendo nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para en su momento reedificar. Mire esto, 2 Corintios 5, verso 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Fíjese pues, Mateo 27 dice, hablando el Señor de qué? De su cuerpo. Pero ahora en 2 de Corintios, ya no están hablando del cuerpo del Señor. ¿De qué está hablando el apóstol? Dice, sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, está hablando de nuestro cuerpo ahora. Pero fíjese, otra vez la misma palabra, dice ahí, si es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces mire, así como el del Señor fue destruido, dice que el nuestro también tiene que pasar por ahí, va a tener su proceso. Por eso mire, los que ya duermen, los que ya el Señor ya los recogió y los llevó a dormir, esos cuerpos ahorita ¿qué están? Destruidos. Primero se corrompen y finalmente, al final del proceso, ¿qué se hacen? Polvo. Y aún de ahí los va a levantar el Señor. Ahora mire, vamos a Hebreos 7 y en el verso 17. Dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Váyase al Salmo 110, verso 4. Porque fíjese que viendo el contexto allá en el Salmo 110, entendí todavía un poquito mejor el alcance de esa palabra cuando dice una vida indestructible. Recuérdese que esa vida indestructible, ahí en Hebreos, es lo que estamos viendo ahorita. Ya está en el Salmo 110, verso 4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, lo voy a recapitular acá. Recuérdese que el antiguo pacto tenía promesas, amén. Pero el nuevo pacto, ¿qué tiene?
A ver si se recuerda, porque eso lo vimos al principio del capítulo 6. Tiene promesas, pero dice que Dios queriendo ampliar nuestra seguridad, ¿verdad? Dice que no solamente puso las promesas, sino que también hizo un juramento. Y eso es lo que dice ahí en Hebreos. ¿Qué es lo que hace distinto a este pacto de este pacto? Que hay un juramento. Fíjese que los sacerdotes, dice, a esos sacerdotes, dice, ni juramento se les tomaba. Entonces ahora en el nuevo pacto tenemos nosotros promesas, tenemos juramento, y dice acá en el Salmo 110 que el Señor juró que Él iba a ser sacerdote. Esa palabra para siempre. Fíjese que es, a ver si usted se recuerda de esa palabra. Olam. ¿Qué es Olam? Olam es eterno. Mire pues, ¿qué dice el diccionario de la eternidad? Dice, palabra Olam en la concordancia Strong, dice eternidad, tiempo muy lejano, perpetuidad, para siempre. Déjeme que le lea otras versiones, dice, porque acá la de las Américas dice, tú eres sacerdote para siempre, pero mire cómo dice la Nueva Biblia inglesa, dice, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La nueva versión dice inglesa también, tú eres, dice, un sacerdote eterno, según los preceptos de Melquisedec. Y hay una versión que creo que es no me recuerdo el nombre de esta, pero esta es como, ¿cómo es el idioma que se habla ya en Roma? Era el latín, ¿no? Sí. Fíjese, esta dice, tu sei sacerdote in eterno. No sé si así se pronuncia, ¿verdad? Pero dice, tú eres sacerdote eterno. Ahora mire entonces hasta dónde llega el sacerdocio al que nosotros fuimos llamados, porque el sacerdocio levítico era terrenal, con ritos terrenales, con costumbres terrenales, con alcances terrenales. El sacerdocio que a nosotros nos llamaron es un sacerdocio eterno. Y cuando hablamos de eterno, no sé si se recuerda usted cuando pusimos acá y hablamos de los tiempos eternos, o no fue aquí. Se me hace que fue allá en Monterrey entonces. Mire pues, ¿qué son los tiempos eternos? ¿Se recuerda cuántas palabras hay para tiempo? Kairos, ¿y la otra? Cronos. ¿Qué es el Cronos? El tiempo terrenal, vaya, medido, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ponerlo así. Estos son los tiempos eternos. El Kairos. Y estos son los tiempos. Y en estos tiempos tenemos el Cronos, ¿verdad? Los tiempos Cronos. Y aquí tenemos que dividir ahí está. Entonces, mire, los tiempos eternos es antes de cualquier creación. ¿Sí? ¿Qué era lo que había en los tiempos eternos? Por eso es que dése cuenta que aquí es Kairos, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos Salmo 91, ¿verdad? El Altísimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el consejo, ¿verdad?, de Dios. Por eso hay un pasaje donde se habla del consejo de Dios, es esto. Ahora dése cuenta, esto de aquí nosotros jamás vamos a llegar ahí, a los tiempos eternos. ¿Por qué razón? ¿Se recuerda? En algún momento hemos hecho alguna gráfica. Y esto es toda la creación, ¿sí? Por ejemplo, digamos, los científicos dicen, el universo tiene principio
y tiene final. Si nosotros pudiéramos viajar, hermano, así como viaja uno aquí a la frontera, ¿verdad? Si pudiéramos viajar en el universo y llegar al punto, ¿verdad? A esa orilla, a esa frontera, ¿qué hay después más para allá? Entonces, yo me recuerdo que de niño nos decían, el universo es infinito, y de repente ya cuando andábamos ya por creo que fue ya en la universidad, tal vez un poquito antes, me recuerdo que salió la noticia, no, ya nos dimos cuenta que el universo no es infinito, es finito, porque lo infinito está aquí. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a esa orilla y pasar de aquí, aquí estaría lo eterno, lo que no tiene principio y que no tiene fin. Estos son los tiempos eternos. Si lográramos pasar de ahí. Ahora mire, ¿cuántos años se necesita para llegar a Marte? Creo que son 2, ¿no? Por ahí 2 o 3. Se suben en una nave, los mandan 2 o 3 para llegar a Marte. Llegar de la Tierra a Marte, ¿sabe cómo es? Es como ir de aquí de la iglesia a la tienda del hermano Raúl. Va uno hasta a pie, pues. Ahora imagínese tratar de llegar hasta los confines del universo. No hay vida humana que pueda hacerlo. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? Precisamente para que ninguno en su locura dijera, vamos a tratar de trascender, de pasar ese velo, aunque, fíjese que hace muchos años me recuerdo yo, no sé si usted lo escuchó, pero por ahí en el Facebook como que volvió a agarrar un poco de vuelo. Unos científicos en Rusia que estaban excavando pozos y abrieron uno y metieron unos micrófonos. Ellos no estaban buscando otra cosa, o sea, lo que ellos estaban haciendo no sé si era para sacar petróleo o algo así. El asunto es que era para una investigación geológica. Y hermano, y cuando lo meten ahí, empiezan a escuchar gritos y lamentos. ¡Ah! ¡Ah! Y todos los que oyeron eso, hermano, pies en polvorosa. Hermano, el proyecto se cerró. Usted leyó la noticia. Cerraron el proyecto porque ya nadie quiso trabajar ahí. Y hermano, el científico encargado de eso, no se vayan, que no sé qué, no, que no se vayan, que quédese usted si quiere, todos se fueron, ya no pudieron seguir. Casi al mismo tiempo, no sé si fue una misión de los Estados Unidos, que andaban allá afuera en el espacio, y de repente perdieron comunicación y todo, y bueno, ya luego se restableció la comunicación en ese pequeño lapso. Dicen, claro, ¿verdad? Después dijeron, no, lo que pasa es que se les acabó un poquito el oxígeno, entonces alucinaron y que no sé qué. Pero ellos dicen, no, nosotros pasamos a otro lugar, que ya no era el espacio, o sea, era otro lugar, y ahí vieron cosas, y hermanos les dijeron, como ellos firman ahí les dijeron, ustedes no van a contar nada, porque si cuentan, como le dijeron al chinito, cuello, ¿ah? Entonces mire qué tremendo, porque esos tiempos eternos, hermano, nunca vamos a llegar, eso es donde está Dios. Y dice que a Dios nadie le ha visto y nadie le verá. Entonces viene el Señor y por eso es que Él viene y se manifiesta aquí, en el Cronos, en la creación, ¿verdad? Como el Padre, como el Hijo, y a ellos sí los hemos visto. Amén. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando dice Miqueas 5:2, las salidas de Él son ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿verdad? De los tiempos. Entonces, vemos, por ejemplo, al Hijo que se manifiesta como el caudillo de los ejércitos. ¿En dónde más se manifiesta? La roca que seguía al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Padre, ¿en dónde se manifestó? Se le manifestó a Abraham. Dice que llegaron 3 hombres ahí, Él los invita a comer, se sientan a comer con Él, y 2 de ellos, dice que se levantaron y otro les dijo, bueno, vayan a cumplir con la misión. Y se van aquellos a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces dice la Biblia, mientras Abraham se quedó hablando con el Señor, era uno de los 3.
Tremendo, ¿ah? Entonces, dése cuenta, se han manifestado, pero ellos no han visto la esencia misma de Dios. Lo que han visto son manifestaciones de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el día que lo veamos, hermano, yo creo que nos hacemos polvo, desaparecemos. Ahora mire entonces, porque estos son los tiempos eternos, el kairos de Dios, el cronos es donde está todo lo creado. Ahora dentro de lo creado, porque mire, los ángeles no son eternos. Bueno, no se van a enojar conmigo ellos, ¿verdad? Pero ellos saben que no son eternos, son creados también. Es decir, que ellos no pertenecen a esta esfera. Ellos pertenecen dentro del cronos, a un mundo espiritual. ¿Qué dice Hebreos? Primero fue hecho el mundo espiritual y luego de aquí se sacó lo material. Entonces ellos fueron creados aquí, sí fueron hechos antes que nosotros, eso sí. Pero ahora nosotros estamos en ese mundo material. Entonces, de todo esto, los demás abajo son los que están aquí. ¿Por qué? Porque los ángeles, mire esto qué tremendo, ellos se mueven de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sabe cómo es eso para ellos? Es como así, mire, ahora lo ves y ahora no. Para ellos así de fácil es. Usted puede estar así platicando con alguien y en lo que se voltea, ya no está. Para ellos es así como, ya estoy aquí en el mundo espiritual y ahora estoy aquí en el mundo material. Y nosotros no podemos hacer eso, o alguien puede hacerlo. O sea, para liberarlo, pues, ¿verdad? Mire qué tremendo, porque ellos así es como se mueven, ¿sí? Esa es la capacidad que Dios les dio a ellos de poder estar, no que estén en dos lugares a la vez, sino que se dejan ver y regresan después a su mundo. Entonces, mire, porque dice acá, ¿por qué salió esto, hermano? Estamos hablando del sacerdote eterno. Fíjese esto, Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión, dice, será escondida de mi vista. Entonces, mire qué terrible, porque, qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor vino para vencer a la muerte, quitarle las llaves, ¿verdad?, que tenía antes la muerte, ahora las tiene el Señor. Por eso es que Él tiene la capacidad, la potestad, el poder de poder decirle a alguien, tú no vas a morir. O todo lo contrario, ¿verdad? Por eso es que mire, en el trono blanco, ¿quién juzga? El Padre. En el tribunal de Cristo, Cristo. Y en la Santa Cena, el Espíritu Santo. Cada uno en un tribunal. Y en los tres tribunales, fíjese, en los tres tribunales tenemos que ser absueltos. Primero aquí, en el de la Santa Cena. Luego en el tribunal de Cristo. Y finalmente, cuando dice la Biblia que se abren todos los libros, al final, en el tribunal del trono blanco, ahí se abren todos los libros. Ya estamos inscritos ahí, pero los que falta todavía que revisen sus nombres, a esos los presentan. Y entonces dice, y todo el que no fue hallado ahí, lo agarraron y lo echaron al lago de fuego. Es decir, que todavía ahí revisan todos los nombres. ¿Sabe cómo es eso? Como que pasaran lista, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano, perencejo, ahí están todos. Y de repente, a alguien no llamé, no sé si usted se recuerda en la escuela, ¿verdad?, que decía la maestra, a alguien no llamé, ¿verdad? Así va a ser ahí, al que no lo llamen, a ver, pasen para acá los que no los llamaron, su lugar es en el fuego eterno. Que Dios nos libre, hermano. Por eso, mire, tenemos que desarrollar nosotros fidelidad. Entonces dice ahí, el propósito del Señor al vencer a la muerte, al destruir a la muerte y aún al Seol, era precisamente librarnos a nosotros de la autoridad o tal vez de la influencia que podían tener en nuestra vida. Entonces mire, Hebreos 7, verso 18. Sí, los ángeles no son eternos, nada más que no mueren.
al menos no mueren como nosotros. ¿Por qué? Si usted se recuerda, dice que el lago de fuego, ¿para quién fue hecho? Para el diablo y sus ángeles. Y ese lago de fuego dice que en ese lugar van a ir a dar ¿quiénes? Todos los muertos. Es decir, que los ángeles cuando caen, esa es la muerte para ellos. Y la prisión eterna para ellos es en el lago de fuego. ¿Sí? Entonces viene el Señor y dice, si ya tenemos un basurero, ¿por qué voy a hacer un basurero para cada creación? Mejor hago lo suficientemente grande y ahí meto a todos, ¿verdad? Los que vayan muriendo. Entonces la muerte, por eso ellos no mueren como morimos nosotros, porque nosotros decimos, ay, se murió, pero lo que se murió realmente es el cuerpo, que dejó de respirar, que dejó de tener signos vitales, ¿verdad? Pero lo de adentro, eso sí murió también si no conoció al Señor, nada más que de una manera distinta, ¿verdad? Se recuerda que hemos visto que esa palabra muerte, ¿qué es? Es estar uno alejado y separado de Dios, condenado, ¿verdad?, a nunca poder estar cerca de Dios. Entonces el lago de fuego, pienso yo no sé cómo será, hermano, ya estando en esas dimensiones, pero el lago de fuego es el lugar más lejano de la presencia de Dios. Y ahí van a meter a todos aquellos, ¿verdad?, que nunca se arrepintieron de sus pecados. Entonces a los ángeles ahí es a donde los van a meter. Por eso dice la Biblia, si usted se recuerda, creo que ya lo hemos enseñado, cuando cayeron los ángeles en Génesis 6, que se ve la caída, unos cayeron y se quedaron en las regiones celestes, ¿sí? Esos son los que aparecen en Apocalipsis 12. Dice, y el diablo y sus ángeles pelearon desde allá arriba y no pudieron vencer, y entonces los lanzaron a la tierra. Entonces en esa rebelión unos quedaron allá en las regiones celestes, otros bajaron a la tierra. Y entonces dice la Biblia ahí en Génesis 6, esos se convirtieron, dice, en los titanes o en los grandes allá de la antigüedad, pero esos no tuvieron descendencia. Y hay otros que son los que dice Génesis 6 cuando dice que vieron que tuvieron hijos, hijas los hombres, y se enamoraron de ellas y entonces tomaron esposas y tuvieron hijos. A esos que cayeron, que llegaron a la tierra, que tuvieron relaciones sexuales con humanas, a esos es a los que dice en la carta de Judas que los agarró el Señor y los metió en prisiones eternas. ¿En dónde? En el Seol. Y después, en el juicio del trono blanco, dice que agarran entonces ese infierno o Seol o infierno es lo mismo. Agarran el infierno y lo lanzan ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero a esos los metieron en esas prisiones porque fueron los que se degradaron más que los otros, porque se mezclaron. Entonces dice Levítico 18:18, creo que es el que dice, no vas a mezclar, dice, 2 semillas para plantarlas en un mismo campo. Y eso fue lo que ellos hicieron, mezclaron 2 semillas, 2 simientes, ¿verdad? Una simiente que es de allá afuera y la otra que es de aquí de la tierra. Ahora mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que los ángeles pueden tener impulsos sexuales como los hombres. Y por esa razón es que dice la Biblia que la mujer cuando ora o profetiza debe de cubrirse su cabeza como una señal de autoridad. ¿Por causa de quién? De los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos ángeles que cayeron hasta lo más bajo, ¿por qué fue? Porque les dijeron, miren, allá abajo, allá hay mujeres. Es decir, que el género femenino, por decirlo así, ya existía desde ahí arriba. Vemos una entidad femenina, ¿verdad? En Proverbios 8, la sabiduría, y que habla todo lo de la sabiduría. Entonces ya había ahí arriba. Nada más que la única oportunidad que tenían ellos de poderse mezclar era con una creación que fuera inferior. Y mira, ahí ya nos salimos de Melquisedec, ¿verdad? Los ángeles que no han caído lo que tienen que hacer es tratar de no caer. Es que el que no ha caído, digamos, es como Miguel, es como Gabriel,
¿qué están haciendo ellos? Ellos le están sirviendo al Señor eternamente. Mientras ellos permanezcan en ese estado de servicio fiel, ellos van a seguir ahí. Si en algún momento uno de ellos se rebela, ¿qué destino va a tener? El mismo destino que van a tener todos los demás. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si ya estamos nosotros en los tiempos finales, ¿verdad? O sea, ya pasó el milenio y todo, ya está el Señor gobernando, ya agarraron el infierno y lo lanzaron al lago de fuego. Si después de eso algún ángel se rebela, ¿a dónde lo van a mandar? Directo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya no hay infierno. Entonces las prisiones eternas ahorita están ¿en dónde? En el infierno, allá. Por eso es que esta tierra va a ser destruida. ¿Por qué? Porque aquí han pasado cualquier cantidad de cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Génesis 1 uno lo lee y uno piensa que ahí empezó todo. No, Génesis 1:1 es una cosa y ya para Génesis 2 ya pasaron un montón ya hubo destrucción, ya hubo cataclismo, ya hubo de todo. Entonces, ¿qué nos perdimos ahí? Entonces alguien dirá, ¿pero por qué no quedó escrito? Porque para el Señor no era relevante que supiéramos exactamente, aunque cuando uno va y escudriña, ¿verdad? Entre toda la Biblia, va agarrando uno todos los pedacitos, ¿verdad? Y va entendiendo uno qué fue lo que pasó, ¿verdad? La rebelión de Luzbel, los ángeles que cayeron, destruyeron todo lo que había. Por eso dice, el Señor ya le entregó esta tierra primero. ¿A quién se la entregó? Dice que la puso al gobierno de los ángeles. Y ahí fue donde se dio la rebelión de Luzbel y toda la destrucción que vemos en Génesis 1:2. Entonces dice, por esa razón el Señor ya no se lo va a entregar a los ángeles. ¿Por qué? Porque fallaron. Entonces viene, agarra, quitan a los ángeles, hacen otra creación y la ponen a cargo ¿de quién? Del hombre. ¿Qué hace el hombre? Caer, ¿va? Entonces viene y el hombre falla también. Y aquí estamos en medio de toda la degradación ahorita, ¿verdad? El aborto y que los gays, que bah. ¿A quién se lo van a entregar ahora? Ahora ya no se lo dan a los ángeles, ya no se lo dan al hombre, sino que ahora dice que se lo van a entregar todo al Señor Jesucristo, para que el reino sea de Él. Entonces ahí sí ya no va a haber fallas, ¿verdad? Entonces por esa razón es que ahorita, ¿qué es lo que está definiendo el Señor? ¿Quiénes son los que van a tomar el control del universo juntamente con Cristo? Eso es lo que estamos definiendo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a ser ángel. Y vaya, mire, pues ahorita nosotros tenemos que hacer, ¿cómo le dijeron? No hacerle caso, pero como le dijo el Señor a Moisés, no hacer enojar a los ángeles. Pero cuando ya estemos glorificados, por decirlo así, son los ángeles los que tienen que tener cuidado de no hacernos enojar a nosotros. Se van a invertir las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar arriba. Va a decir usted, hermano, ahí sí voy a poder darle órdenes a un ángel. Por decirlo así, sí. Nada más que ahorita no. Hermano, por la fe puedo traer algo del siglo venidero. Si se quiere jugar el pellejo así, sí, hermano, porque es delicado. Mire, yo veo, por ejemplo, ahí como suben a la red tantos videos, ¿verdad? Y una predicadora que ella dice que le da órdenes a los ángeles y que les truena los dedos y digo yo, Dios mío, que no le vayan a mandar un día a ese que le iban a poner adelante a Moisés, porque se recuerda como le dijo el Señor, ese que te voy a mandar no lo vayas a hacer enojar. ¿Por qué? Porque ese sí te va a agarrar a patadas. Se lo estoy transliterando, ¿verdad? Ese si lo enojas no te va a perdonar. Entonces, ¿sabe qué? Los ángeles se enojan, tienen sentimientos, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mire, no sé si ahí ya quedamos, ¿verdad? Es que nos metimos en esto por la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con? Fíjese pues, Hebreos 7, verso 18. Dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Está hablando de la ley. Pues la ley dice, fíjese qué tremendo, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, mire, se suponía que la ley debía de dar esperanza a los hombres, debía de darle a los hombres, hermano, como que le dijera, un punto donde poderse apoyar, de donde poderse agarrar
para sentirse no desplazado, sino todo lo contrario. Pero resulta que cuando ya se recibe la ley, tuvo el efecto contrario. En lugar de darle esperanza a la gente, le trajo condenación. En lugar de darle confianza, lo que trajo fue desconfianza. ¿Por qué razón? Porque dice que no se podía cumplir la ley. Se esperaba, fíjese eso, ¿cuál era la esperanza al poner la ley? Que la ley perfeccionara a los hombres. ¿Sí? Entonces mire esto, el problema no es la ley, porque la ley es justa, es santa y es perfecta. El problema somos nosotros, que somos imperfectos, que estamos en el proceso de la justificación, que estamos en el proceso de la santificación. ¿Sí? Entonces, cuando se da la ley, el hombre trata de cumplirla. Y en medio de su intento por cumplirla, se da cuenta de que no puede. Entonces vino la condenación para el hombre. Esa ley señalaba, esa ley condenaba, esa ley siempre estaba ahí para hacerlo sentir culpable. Entonces mire qué tremendo, porque según la ley, todo el que pecaba ya estaba desechado. Por eso dice, ¿verdad? Alma que peque, se muere. Pero ahora con el Señor Jesucristo, en el nuevo pacto ya no es así. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que esa ley, hermano, fue necesario quitarla. Dice ahí, la ley nada hizo perfecto. Entonces dice, se introduce una mejor esperanza, que es cuando el Señor Jesucristo, hermano, ya agarra la ley, Él la cumple por nosotros, lo que hablábamos hoy en la mañana. Él en su sacrificio agarró todas las maldiciones y cargó con ellas. ¿Y para nosotros qué dejó? Todas las bendiciones. Entonces ahora cuando uno lee la ley, dice uno, ay, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque con esto que acabo de pedir perdón, en esa ley ya me hubieran apedreado. Ahora lo único que obtenemos es todas esas bendiciones, todas esas bendiciones. Por eso dice que en el Señor todo es sí y todo es amén. Mire entonces, ¿qué es lo que sucede en el cielo cuando alguien falla? Hermano, lo sacan de ahí. Mire el verso 20. Dice, por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, hablando de Melquisedec, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado, no cambiará. Mire cómo insiste en eso. ¿Tú eres sacerdote qué? Para siempre. Vuelvo a la traducción literal. Tú eres sacerdote indestructible. Tú eres sacerdote eterno. Tú eres sacerdote que no tiene fin. Entonces, mire, por eso es que tenemos que abrazar nosotros la fe y abrazar, hermano, ese deseo de santidad. ¿Por qué razón? Porque esa es la promesa, hermano, para nosotros. Pero ¿sabe qué entiendo yo? Que no todos lo van a alcanzar. Recuérdese que dice, la ley era una sombra ¿de qué? De los bienes venideros, ¿sí? Entonces fíjese, dentro de esa ley estaba, y dice, esta es la ley, o estos son los lineamientos, ¿verdad? Con los cuales vas a conducir a los sacerdotes. Todo aquel que nazca dentro de Leví, dice, está destinado al sacerdocio. Pero antes de destinarlo al sacerdocio, vas a revisar que no tenga defecto, que no tenga algo que lo inhabilite. Y entonces empieza a mencionar, ¿verdad? Y dice que no sea ciego, que no sea gigante, que no sea enano. Yo me salvé por poquito, empieza a mencionar todos los defectos. Dice que no vaya a tener una pierna más larga que la otra, una mano más corta que la otra. Entonces piense usted por un momento cómo tenían que inspeccionar, no solo cuando nacían, sino que en el camino tenían que irlos controlando, tenían que irlos viendo. ¿Para qué? Para asegurarse de que no fueran a desarrollar un defecto en el camino. ¿Por qué? Porque en el momento, imagínense, por ejemplo, menciona y dice que no tenga cataratas o el ojo con una nube, ¿verdad? Dice en otras traducciones. Entonces mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque eso podía ocurrir en el trayecto. Entonces antes de llegar a los 30 años los examinaban y decían, a ver,
ya grandecitos, ya barbones, y los examinaban. A ver, tú traes catarata en un ojo, tú no puedes. Y como en ese tiempo no se podían operar, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay cosas que aunque estábamos destinados, ¿verdad?, para ese sacerdocio, pero hay cosas que si no las dejamos, nos pueden inhabilitar para esa bendición. No que nos vamos a ir al infierno, amén, pero que nos pueden inhabilitar para un sacerdocio que es eterno. Entonces dése cuenta que es ser uno sobrado, es que tenga más larga la mano, o corta, ¿verdad? Que tenga la pierna más larga, como decía mi mamá, que sea pata de chucho, ¿verdad? Que le gusta andar, hermano, rebotando por todos lados y etcétera, ¿verdad? ¿Qué es, hermano, que tenga catarata en el ojo? Como dice aquel pasaje, ¿verdad? Antes de sacar la mota del ojo de tu hermano, ¿qué dice? Saca la viga que tienes en el tuyo. Y fíjese, yo decía, pero o sea, ¿cómo va a caber la viga, verdad? Pero es que fíjese que si usted agarra, por ejemplo, una astilla así de madera y usted se la pone en el ojo, ¿de qué tamaño es? Físicamente y en la realidad es pequeña, pero el acercamiento al ojo, ¿qué hace? Que parezca. Mire, el otro día estaba viendo un programa de eso, de cómo juegan con la mente de uno, ¿verdad? Y entonces hacían parecer que una silla así normal, hacían parecer como que era una silla gigante y una persona estaba subida ahí. Entonces decían, ¿saben cómo se hace esto? Y luego movían la cámara así para un lado. Y entonces ya se miraba que la persona, para que se viera pequeña, estaba así bien lejos y la silla estaba bien cerca de la cámara. Y entonces, hermano, dije yo, ya sé, dije yo, no es que uno traiga el poste o el de ahí de la puerta atravesado en el ojo, no, es que también trae uno su paja en el ojo. Nada más que la paja en mi ojo se va a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese pasaje? Antes de ponerte quisquilloso, ¿verdad?, con los demás, tienes que resolver aquellas cosas obvias, ¿verdad?, de tu propia vida. Aquellas cosas que son, porque hermano, ¿cómo no se va a dar cuenta uno que no trae un palillo ahí de dientes atravesado en el ojo? ¿Verdad? ¿A usted se le metió alguna vez un granito de tierra en el ojo? Y se queda tranquilo. ¿Qué hace uno? Y tira agua y hace de todo, hasta que al fin siente como que se movió. Y a veces, ¿verdad?, dice usted, ya lo resolví, y sigue, y de repente, no, ahí se fue para el otro lado, ¿eh? Y ahí está. Y a veces uno dice, ¿qué le pasará a eso? Porque, ¿pero qué está haciendo? Está sacando lo que trae ahí. Entonces, mire, dice acá acerca de Melquisedec, dice que ellos eran sacerdotes sin juramento. Dice, sin embargo, a hubo un juramento de parte de Dios. Por eso, mire qué tremendo. ¿Por qué es importante, hermano, para nosotros entender la eternidad de Melquisedec? Porque es algo que Dios juró. Es decir, que no se puede cambiar, que eso así va a ser, llueva, truene o relampaguee. Entonces, si alguien quiere ser eterno, tiene que entrar dentro del sacerdocio de Melquisedec. Fíjese esto, pues. Miremoslo desde los tiempos eternos. ¿En dónde estaría Melquisedec? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Melquisedec es Cristo y Cristo es el Hijo. ¿Sí? Si hablamos del caudillo de los ejércitos, ¿dónde debería estar? Aquí. ¿Por qué? Porque el caudillo es el Hijo, solo que en otra manifestación. Entonces, si Melquisedec, fíjese esto, pues, si Melquisedec es el Hijo, y mire esto qué tremendo, porque dice que Melquisedec tiene, hay esta verdad que no se la roben, pero mire pues, Melquisedec es eterno, y todos los que entren dentro de su sacerdocio, es tremendo, ¿verdad?
Como dijo el Señor, calla, enmudece. Quiere decir que usted y yo vamos a salir de esto. Y aunque no vamos a estar aquí, pero vamos a vivir dentro de esto, bajo la influencia de los tiempos eternos. ¿Me explico? Usted y yo no podemos estar donde está Dios, pero eso sí, vamos a ser eternos, así como Melquisedec es eterno, y así como Cristo es eterno, y así como el caudillo de los ejércitos es eterno. No empezamos eternos. Amén. Pero hacia allá es a donde nos llevan. Por esa razón es que no todos los salvos van a ser sacerdotes de Melquisedec. Dice la Biblia que ellos recibían sus porciones. Los sacerdotes en Leví recibían sus porciones. Aunque estuvieran inhabilitados, ellos recibían sus porciones, pero no ejercían. Entonces, si hay algo que nos inhabilite para ejercer, sí vamos a recibir nuestra porción. ¿Por qué razón? Porque somos salvos, redimidos por la sangre, pero no vamos a ejercer. El que ejerza, es que mire, el que no ejercía no tenía vestidura sacerdotal, aunque hubiera nacido en la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces quiere decir que va a haber muchos que no les van a dar vestidura sacerdotal, aunque fueron salvos por la sangre, se bautizaron, etcétera, pero algo los inhabilitó. Entonces, si usted se recuerda aquella parábola cuando dice que están en una fiesta y entra uno que no trae vestidura, ¿se recuerda? Entonces viene el Señor y le dice: ¿cómo entraste aquí si no traes la vestidura para estar aquí? Lo mismo sucedía en el tabernáculo. Los sacerdotes, aunque fueran sacerdotes, ellos no podían entrar vestidos como ellos querían. Ellos tenían que ponerse el efod, tenían que ponerse la túnica, tenían que ponerse la ropa interior, todo lo que estaba estipulado que se pusieran. Por esa razón dice la Biblia que nosotros somos revestidos ¿de quién? De Cristo. Porque esa es la vestidura para poder ejercer como sacerdotes. El asunto es que por esa parábola entendemos que va a haber muchos que no se van a querer revestir. Entonces no es que Dios los quiera dejar afuera, sino que ellos solitos se descalificaron. Amén. ¿Por qué? Porque no se quisieron revestir. ¿Sabe cómo es eso? Es como que alguien vaya allá en una nave al espacio, ¿verdad? Y entonces quiera salir a hacer una caminata espacial, y entonces le diga el capitán de la nave: sí, pero tiene que ponerse el traje. No, yo aguanto, así sin traje me voy. ¿Qué le va a pasar? Va a salir, hermano, y ahí se va a quedar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale sin preparación para eso. Si vamos a ejercer, mire esto que tremendo, si vamos a ejercer en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y el Señor Jesucristo, Él mismo, tiene vestidura sacerdotal, ¿por qué no vamos a revestirnos nosotros? ¿Sí? Por esa razón es que, mire, no todos lo van a lograr. Por esa razón es que de pronto, hermano, hay gente que dice: es que estos parecen fanáticos. No, no es que uno sea fanático, sino que uno tiene conciencia de lo que está en juego. Amén. ¿Qué es lo que está en juego? Cuando usted se congrega, se pone a orar, lee su Biblia, cuando usted lleva una vida de santidad, ¿qué es lo que está en juego? Todo lo que vamos a recibir allá. Amén. Mire, por eso predicar un evangelio de prosperidad suena bonito, y hay gente, hermano, que está con eso, pero ¿de qué les va a servir esa prosperidad en el reino venidero? De nada. ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar. Todo eso aquí se va a quedar. No que sea malo prosperar, no.
pero lo describió aquel apóstol, ¿verdad? Que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces dése cuenta, ellos solitos se descalifican. Entonces cuando lleguemos nosotros allá, unos van a preguntar seguramente: "Ay, a ver, Señor, ¿y estos por qué traen esas vestiduras y por qué van a ir a donde no podemos ir nosotros? ¿Por qué no podemos ir donde van ellos si también somos salvos?". Lo que pasa es que ellos se revistieron y tú no te revestiste. Señor, pero ahora sí me quiero revestir. No, eso era allá. Es que mire, todo lo de aquí se va a ver reflejado allá. Todo lo que hagamos aquí se va a ver reflejado allá. Ahorita espiritualmente, por ejemplo, mire el hermano que está a la par suya. ¿Ya lo veo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Está revestido el hermano o no está revestido? ¿Ve usted el revestimiento de Cristo ahí en él? ¿De qué color es? No se ve. ¿Sí? Vaya. Véalo otra vez. ¿Le ve el Espíritu Santo? Pero todo eso, cuando seamos traspuestos, cuando seamos transformados, todas esas cosas que ahorita no vemos, las vamos a ver. Por eso es que mire, el mensaje a las 7 iglesias, ¿se recuerda? A la última iglesia es la Odisea. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Mira, tú dices que no tienes necesidad de nada, que tienes abundancia de todas las cosas, que eres rico, y le dice de todo. Pero después le dice: pero no te das cuenta que eres pobre, ciego. Esa es la que me interesaba: desnudo y miserable. Pero dése cuenta, ellos cómo se veían: vestidos, con riquezas, con un montón de cosas. Y les dice el Señor: no, si ustedes, su verdadera realidad es que aunque por fuera están bien vestidos, pero por dentro están. Entonces va a haber muchos cristianos, no de aquí de Sabinas, ¿verdad? No de Benecer de Sabinas, pero de otros lugares, que cuando lleguen allá van a llegar desnudos. ¿Se recuerda que el tribunal de Cristo, como todos nos vamos a presentar ahí? Eso va a ser terrible, hermano. Usted nunca ha soñado que está desnudo. Eso es terrible, hermano. Va a haber gente que en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo, ¿para qué va a ser? Para revelar todo. Entonces va a haber gente que se va a presentar y van a llegar desnudos. Y ellos lo van a recordar, hermano, porque esos no se van a ir, esos no los transforman, a esos los mandan de regreso. ¿Se imagina la experiencia? Ya regresar del tribunal y decir: ¡ala, qué vergüenza! Desnudo en medio de todos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esa va a ser la condición interna, la condición espiritual. Por esa razón, hermano, tenemos que buscar cubrirnos, revestirnos en todo el tiempo. Dice la Biblia: que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Mire el cuidado que hay que estar teniendo, ¿verdad? Se recuerda que hemos platicado, ¿verdad? Cuando dice aquel pasaje, ¿verdad? Que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No es solo ver las manchas, es también encargarnos de que no tengamos arrugas. Entonces, mire, hablando y volviendo, ¿verdad? Aquí con Melquisedec. Dios mío, si ya se me acabó el tiempo, pero mire pues. Dice, se me regresó. Ok, la ley dice: nada hizo perfecto. Se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces mire, como la ley no pudo perfeccionar nada, la ley no pudo llevarnos a donde quería el Señor que nos llevaran. Por eso es que el Señor Jesucristo viene, muere, cumple la ley, ahora nos da una ruta distinta y efectiva para alcanzar la perfección.
que es a través de Él. Por eso es que dice ahora en la Escritura, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser así como Él. Dice, estos llegaron, dice, sin ningún juramento. Y dice ahora, mire pues, quiero leerle este pasaje, aunque no lo vamos a desarrollar. Hebreos 7, verso 22. Dice, por eso Jesús ha venido a ser, fíjese eso, fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. ¿Por qué vino a ser fiador de un mejor pacto? Por el juramento que Dios hizo, de que Él iba a ser un sacerdote eterno. Ahora mire entonces, ¿qué es un fiador? Es el que responde. Fíjense cómo dice el diccionario aquí de esa palabra en griego. Dice, mire pues, fiador y mediador son dos cosas distintas. Mire lo que es el fiador. Dice, el fiador, dice esta palabra, dice, significa alguien que responde personalmente por alguno, sea con su vida o con su patrimonio. Eso es un fiador. Alguien que responde personalmente por otro, sea con su vida o con su patrimonio. Entonces, de Melquisedec, ¿qué se dice? Que Jesús, dice, fue el fiador de un mejor pacto. Es decir, que Él responde por nosotros, con su vida y con sus bienes. Entonces, ¿cuáles son? Mire, pues, con su vida lo entendemos, pero ¿cuáles son los bienes? Los bienes del Señor, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Dice, el mío es el oro, mío es la plata, pero no está hablando de oro y plata de aquí de la tierra, porque ahí en el cielo también hay oro. Como dijo alguien, el oro en el cielo sirve para asfaltar las calles. Y aquí, hermanos, se matan por el oro. Allá arriba, hermano, ¿para qué sirven las piedras preciosas allá? Con eso hacen las paredes de las casas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Jerusalén dice, ¿con qué están hechos los muros? Con piedras preciosas. Entonces, las riquezas, los bienes, por eso le dije que no lo íbamos a poder desarrollar, ¿verdad? Porque Él responde con sus bienes por nosotros. Uno de los bienes es la sangre. Entonces, cuando pecamos, dice, ¿qué sucede? Dice que nos acercamos nosotros a la mesa del Señor y participamos del pan y del vino, que eso es su cuerpo y su sangre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Borra nuestras deudas. Esos son uno de los bienes con los que el Señor responde. Amén y amén. Cierra tus ojos, vamos a orar, aunque no nos podemos ir, ¿verdad? Está lloviendo, pero vamos a orar. Y con la ayuda del Señor vamos a hablar de Jesús como el fiador del nuevo pacto más adelante. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, es por tu favor, por tu gran misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Tú nos has llamado, nos has sacado, Señor, nos has sacado del pecado, nos has librado de las consecuencias de nuestro pecado. Y te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, a través de tu Hijo Jesús, de poder ejercer dentro del sacerdocio de Melquisedec. Tenemos la promesa, Señor, de que seremos puestos, Señor, dentro de ese sacerdocio. Queremos nosotros alcanzar, Señor, la estatura, queremos ser revestidos, Señor. No queremos presentarnos, Señor, indignamente, sino que queremos presentarnos, Señor, ataviados
ataviados adecuadamente, Señor, para ejercer dentro de ese sacerdocio. Gracias por la bendición que nos das de ser parte, Señor, de este nuevo pacto, con mejores promesas, con una mejor esperanza. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que exista en nosotros siempre el deseo de buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Enséñanos a amarte, Señor, así como tú nos has amado. Gracias te damos, Señor. Te rogamos y te suplicamos que nos guardes, que nos protejas. Te ruego, Señor, por cada uno de los que han de volver, Señor, a Monterrey, a Laredo, Señor. Guárdalos en el camino, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que esta lluvia se detenga, Señor, para que cada uno pueda volver, Señor, al lugar de origen, a su casa. En el nombre de Jesús, Señor, cada vehículo lo entrego en tus manos, cada vida sea preciosa en tus manos, Señor. Custódialos a cada uno, Señor, de vuelta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Lleva, Señor, a cada uno con paz, con bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Ponte de pie y vamos a entonar un canto al Señor antes de retirarnos.